Buenas noches, estimados profesionales en formación. Vamos a dar inicio a nuestros microvideos correspondientes al segundo bimestre, dentro del componente de anatomía, fisiología e higiene. El tema que nos compete en este momento es lo correspondiente a la sangre. ¿Cómo se encuentra compuesta y qué funciones tiene la sangre? Dos elementos fundamentales: plasma y elementos figurados. Empecemos con el plasma. El plasma va a estar formado por agua, sales o electrolitos, proteínas, sustancias transportadoras de la sangre. Dentro de las sales o electrolitos se encuentra el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruros. También tenemos el bicarbonato. Entre las proteínas plasmáticas se encuentra albúmina, fibrinógeno y globulina. Las sustancias transportadoras de la sangre son cuatro, como los nutrientes, los productos de desecho, los gases de la respiración y las hormonas. ¿Qué nutrientes encontramos en la sangre? Glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y vitaminas. ¿Qué productos de desecho? Por ejemplo, el ácido úrico. Los gases de la respiración son el oxígeno y el anhídrido carbónico. Al comienzo dijimos que la sangre está constituida por dos partes, plasma y elementos figurados. Hemos hablado del plasma. Ahora nos referiremos a los elementos figurados de la sangre, también conocidos como elementos formes. Dentro de ellos encontramos eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Los leucocitos tenemos 5 formas: basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos. Si revisamos los porcentajes, el plasma constituye el 55% de la sangre y los elementos figurados el 45%. El plasma, como ya habíamos hablado, está constituido el 90% aproximadamente agua, y dentro de él están las diferentes sustancias que ya habíamos descrito con anterioridad. Ahora detallemos los elementos figurados de la sangre. El primer elemento son los eritrocitos. También se los conoce como glóbulos rojos. Su función principal es transportar el oxígeno y el anhídrido carbónico, y para ello utiliza una proteína, la hemoglobina. Existen alrededor de 5 millones de glóbulos rojos en sangre y por lo tanto, cuando disminuye la cantidad de hemoglobina o la cantidad de glóbulos rojos, se va a producir una patología que se conoce como anemia. ¿Qué tipos de anemia conocemos? Anemia hemorrágica, producida, por ejemplo, por una hemorragia repentina. Anemia hemolítica, producida por lisis de glóbulos rojos como resultado de una infección bacteriana. Anemia perniciosa, por déficit de vitamina B. Anemia aplásica, por disminución o destrucción de la médula ósea. Anemia ferropénica, por déficit de hierro en la dieta. Y anemia de células falciformes, proceso genético en el cual los glóbulos rojos cambian de forma, adquiriendo la forma como de una hoz. Esto se presenta, por ejemplo, en zonas endémicas de paludismo. Es frecuente en el África y esto ayuda a disminuir los efectos del paludismo en las personas. Hemos concluido los eritrocitos y ahora nos compete hablar de los leucocitos. También se los conoce como glóbulos blancos. En la sangre corresponden más o menos de 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico y representan el 1% del volumen total del organismo. ¿Qué funciones tienen los leucocitos? Es el ejército protector y móvil
que ayuda al organismo a luchar contra todos los daños causados por bacterias, virus, parásitos, por células cancerígenas. Su acción de diapedesis le permite llegar al lugar en donde se encuentra la infección para poder trabajar de manera urgente. ¿Cómo conocemos el incremento de glóbulos blancos en sangre? Leucocitosis. ¿Y cuándo se presenta una leucocitosis? Cuando existe una infección viral o bacteriana. El otro polo, o la disminución de glóbulos blancos, se conoce como leucopenia. Esto, por ejemplo, se produce por acción de los corticoides o cuando una persona está ingiriendo medicamentos citotóxicos. Dos grandes tipos de leucocitos o glóbulos blancos: granulocitos y agranulocitos. En la gráfica que ustedes observan, los primeros corresponden a los agranulocitos, es por su estructura y su forma, mientras que los tres últimos corresponden a los granulocitos. ¿Qué granulocitos conocemos? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Cómo actúan los neutrófilos? Tienen una acción fagocitaria. Por ejemplo, aparecen cuando existe una infección grave, ya sea esta producida por bacterias u hongos, mientras que los eosinófilos se incrementan cuando existe una alergia o cuando hay infecciones producidas por gusanos o parásitos. Se caracterizan por liberar histaminas en la zona inflamada. Y los basófilos también contienen histaminas que favorecen la atracción de otros glóbulos blancos en el lugar de la infección. Vamos ahora con los dos primeros, los agranulocitos. Son dos: linfocitos y monocitos. Los linfocitos se localizan en el tejido linfático. Ellos tienen una respuesta inmunitaria y se forman lógicamente en el sistema inmunitario, mientras que los monocitos actúan como macrófagos que luchan en infecciones crónicas, ya sea por ejemplo la tuberculosis. Se los considera como fagocitos activos y ellos se incrementan cuando existe una infección crónica. Hemos hablado de eritrocitos y leucocitos, nos queda hablar de plaquetas para haber hablado de todos los elementos figurados de la sangre. ¿En qué intervienen las plaquetas? En los procesos de coagulación de la sangre. ¿Y qué son? Son fracciones de megacariocitos. En sangre podemos encontrar aproximadamente 300.000 por milímetro cúbico de sangre. Entonces la sangre está formada por plasma y elementos figurados, y dentro de los elementos figurados están eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Hemos hablado de la anatomía y función de los elementos de la sangre, pero ¿cómo se forman? Haremos referencia a un nuevo término que es la hematopoiesis. Ocurre a nivel de la médula ósea y es la responsable de la producción de aproximadamente 30 gramos de sangre que contienen 100.000 millones de células nuevas. Todas las células se diferencian a partir de los hemocitoblastos, que los encontramos aquí al comienzo, en el primer gráfico de la diapositiva. También se la conoce como célula madre de la médula ósea. Estas células madre se renuevan por mitosis. Algunas células hijas se convierten también en células madre. Una célula madre linfoide que más tarde se desarrolla en las dos formas, como son los linfocitos, que desempeñan su función para el mismo tipo de respuesta. Todas las demás se van a diferenciar en células madre mieloides. Y a partir de aquí, ¿qué vamos a obtener? Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, plaquetas y eritrocitos. Existen además dos mecanismos de regulación del nivel de producción de glóbulos rojos que se ve controlado mediante mecanismos homeostáticos que procuran mantener las condiciones internas del organismo.
El nivel de producción de eritrocitos está controlado por una hormona que se la llama eritroproyectina, que se pone en acción cuando se presenta una disminución total de glóbulos rojos, ya sea por reducción de oxígeno en sangre y esto, ¿qué va a ocasionar? Va a dar origen a la eritropoyesis. Con esto, aumenta la cantidad de glóbulos rojos en sangre por acción, lógicamente, de la eritropoyetina. Entonces, hematopoiesis hace referencia a la producción de nuevas formas de elementos figurados de la sangre. Muy bien, pasamos ahora a hablar de la hemostasia. ¿A qué hace referencia este término? Ustedes ya pueden dilucidar a partir de la gráfica que tienen en su pantalla. La hemostasia incluye todos los procesos que se desarrollan en el organismo con la finalidad de detener una hemorragia. Por ejemplo, si vemos el primer gráfico, cuando la pared de un vaso sanguíneo se rompe, inmediatamente se despierta el mecanismo que detiene la hemorragia. Y este mecanismo incluye tres fases principales. La primera fase corresponde al segundo gráfico. Vemos un vaso sanguíneo que se contrae. A esto conocemos como espasmos vasculares. La segunda fase es la formación del tapón de plaquetas o tapón plaquetario. Y finalmente, el proceso de coagulación por la acumulación de fibrina. Pasamos ahora de la hemostasia a un siguiente tema que es muy relevante, como es el hablar de los grupos sanguíneos. Así podemos observar en la figura que en la membrana plasmática de los glóbulos rojos se encuentran presentes los antígenos, que son sustancias que el organismo las reconoce como extrañas y estimula al sistema inmune para que libere anticuerpos y otras formas de autodefensa. ¿Qué son los anticuerpos? Son el impedimento que provoca que los glóbulos rojos extraños se colapsen. Y a este fenómeno se conoce como aglutinación. Se reconocen los grupos sanguíneos, el reconocer a los grupos sanguíneos es un factor indispensable en las transfusiones para evitar complicaciones que se pueden producir por incompatibilidad sanguínea. Y así vemos que existen más de 30 antígenos comunes de glóbulos rojos en los seres humanos. Y esto va a dar origen a los 4 tipos de grupos sanguíneos que nosotros podemos observar en la pantalla. Por ejemplo, el grupo sanguíneo A solo puede recibir sangre de A. La sangre A puede ser AA mayúscula o AO. En esta vamos a ver que tiene aglutinógenos para A y aglutininas para B. Esa es la razón por la que solo puede recibir sangre de su grupo sanguíneo A. El grupo B también puede presentarse como un homocigoto dominante con BB o heterocigoto BO. Él tiene aglutinógenos para B y aglutininas para A. Solo puede recibir sangre del grupo B. El grupo AB se lo considera receptor universal porque contiene aglutinógenos para A y para B y no posee aglutininas, mientras que el grupo sanguíneo O es considerado dador universal porque carece de aglutinógenos, mientras que posee aglutininas para A y para B. Bueno, hemos concluido lo referente a la sangre y nos preparamos para la siguiente semana con el siguiente microvideo. Gracias por su atención. Buenas noches.